Y aquí estamos hablando en la mesa de tertulia pues de esa sentencia de la manada que ha generado una reacción en las redes sociales, donde centenares de mujeres y muchos hombres han contado que han sido objeto de abusos y agresiones sexuales. Muchos han narrado estas agresiones precisamente cuando eran pequeños, y de esto estamos hablando hoy en la mesa de actualidad. Y de eso seguimos hablando esta mañana pues con la abogada Carmen Llanes, con las psicólogas Juani Mesa y Dolores Lola Urraca. Gracias a los tres por seguir aquí con nosotros. Estábamos hablando de las cuestiones legales, pero queremos hablar también ahora precisamente pues de la persona que va a sufrir esas cuestiones legales, el acusado, el agresor, que responde a muchísimos perfiles y que puede ser una persona de cualquier clase social, de cualquier país. Aquí no hay ninguna distinción. Juani. Sí, sobre todo yo quisiera destacar que es por un tema educativo y cultural. Estamos en una sociedad machista, estamos en una sociedad donde el hombre considera que tiene poder sobre el uso y el abuso de todo lo que está en su entorno, incluido un ser humano como son las mujeres, y hay unas pautas educativas que muchas veces no son conscientes, son absolutamente negligentes. Es decir, pasamos de educar a los varones diciéndoles el afecto y el estar con otra persona, incluso dentro de no solo de la heterosexualidad, sino también de la homosexualidad, es desde el cuidado de la otra persona, desde el respeto de la otra persona y desde el consentimiento. Y eso no se está educando porque como en esta sociedad eso ha pasado, hemos sido, además nosotras nos han colocado en un papel completamente de objeto sexual, de satisfacción, de deseos, de una sumisión frente al hombre, pues claro, entre que no se educa y cuando se educa diciendo, ala, tú haz lo que te dé la gana, mi niño, que eres el rey del mambo, y tú obedeces, se sumisa y estate lo más mona posible a ver si alguno te coge, como si fuéramos ganado que se vende al mayor postor en una subasta. Entonces, en una sociedad tan machista como la que vivimos, desgraciadamente hoy, pues claro que no importa ni la cultura, ni la edad, ni el nivel socioeconómico. Nos encontramos en una situación de dominio-sumisión en la que si además no se ha educado desde estos principios tan básicos como es el cuidado del otro, el encuentro afectivo e íntimo con el otro, desde el consentimiento, pues tenemos lo que tenemos. Claro, lo que pasa es que uno siempre suele tender a pensar, que es lo que suele ocurrir, en pensar que estas personas que cometen un abuso sobre un niño pequeño de 6, 7, 8 años, incluso menos, y que cuesta incluso verbalizarlo, tienen algún problema psicológico o mental, y muchas veces no es así. Ahí entramos en el debate que es un problema mental y que no lo es. Claro. ¿No? Lo que sí que es importante es el aspecto educativo y el aspecto educativo también emocional, ¿no? Claro. Y eso empieza desde la familia. ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué impulsos tengo? ¿Qué pensamientos tengo? Y no tener ningún problema en pedir ayuda. Oye, me está pasando esto, me estoy asustando sobre mí mismo, ¿no? Que a mí ha habido hombres que han venido así, me estoy asustando de esto, ¿no? Y esto es simplemente una señal. ¿Qué hay debajo de todo esto, ¿no? ¿Qué ha pasado en tu vida para que esto se te pueda manifestar ahora, ¿no? Y esa parte de trabajo emocional y psicológico es importante, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que si se está dando, algo está pasando detrás y hay que atenderlo, ¿no? No solo el síntoma, sino que hay debajo del síntoma, ¿no? Y hay que atenderlo. Y en los colegios eso es una señal se ve a los padres, se ve el ámbito familiar, el ambiente que hay en la familia, y ahí se puede también ayudar, ¿no? Desde los servicios sociales, desde el sistema educativo, se puede facilitar una vía de apoyo, de reflexión, de que no se sientan juzgados, sino apoyados, ¿no? Desde ahí, porque esto no es para que se asusten y no vuelvan más, ¿no? Y se escondan, sino al contrario, para que den un paso y puedan ser ayudados también. Estábamos hablando antes con Carmen hace un momentito del asunto de la prescripción, que quizás es uno de los que ha entrado en el debate a raíz de la sentencia de la manada, y también con la cantidad de casos de abusos de menores que conocemos, que a lo mejor pues cuando son menores, y ya lo apuntaban Juan y Lola, no son ni siquiera conscientes. Cuando ya uno es consciente y quiere poder demostrar, y a lo mejor incluso tiene hasta testigos, pero si el delito es prescrito, no sería cuestión de cambiarlo. Ahí hay muchas opiniones al respecto de que sería necesario, ¿no? Que no prescribieran estos delitos. Sí, Marta, se han generado debates colaterales. Por un lado, la imprescriptibilidad del delito. En España, aparentemente, el legislador no tendría ningún inconveniente, o sea, no tendría ningún inconveniente legal para declarar imprescriptibles determinados delitos, así lo hace. Pero todos los ordenamientos jurídicos
universales siempre declaran imprescriptibles delitos que cumplan con una respuesta social que genere tal alarma que la sociedad colectiva no interprete que esas acciones penales han pasado hasta que no desaparecen los autores. El ordenamiento jurídico español establece que son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, los de genocidio, los delitos contra las personas y los bienes protegidos en conflictos armados, y España ha incluido el homicidio y el asesinato en casos de terrorismo. Se plantea la imprescriptibilidad del delito, la doctrina establece que chocaría con la seguridad jurídica, y otra corriente es la de endurecer las penas, porque al endurecer las penas ampliamos el plazo de prescripción. Tendríamos un ejemplo, por ejemplo, el Código Penal italiano lo que hace con los delitos de abusos y agresiones sexuales a menores es duplicar las penas. Con esto consiguen de facto que prácticamente sean imprescriptibles. Y, por ejemplo, tenemos también la legislación alemana que establece el plazo a partir del cual comienzan a prescribir los delitos cuando la víctima alcanza 30 años de edad. En España, el plazo de prescripción, que estaríamos hablando de entre 5 y 10 años para abusos sexuales y entre 10 y 15 para agresiones sexuales, comenzaría a contar a partir de que la víctima cumple 18 años, cumple la mayoría de edad. Tendríamos ese lapso temporal. Pero como decían las compañeras, es que en ocasiones se nos queda corto, porque pueden incluso los recuerdos estar bloqueados, y cuando la víctima es capaz de verbalizarlo y es capaz de iniciar un procedimiento judicial, podemos encontrarnos con que ha prescrito el delito. Es importante también ver cómo se actúa de la manera legalmente, porque hay que evitar que ya poniéndonos en el caso de que sea algo relativamente reciente, hay que intentar que este pequeño pues, esté contaminado lo menos posible su testimonio, ya lo apuntaba antes Carmen, pero también que se le arrope lo más posible, que se le haga declarar lo menos posible, que sea un, ¿no? Exactamente. Un entorno protegido, ¿no? No deja de ser una criatura que está en una situación muy vulnerable, que le ha pasado algo que no sabe ni muy bien cómo relatar, y yo creo que ahí, ¿verdad, Lola? Sí. Tendrían que estar los niños y las niñas muy cuidados, muy atendidos para sentirse capaces de poder decir lo que les ha pasado. Es muy importante además ese acompañamiento emocional, porque lo que ellos sienten es mucha culpa, lo que ellas sienten es que por mi culpa yo he promovido esto, yo he hecho, me he dejado. Y sobre todo porque a lo mejor ha provocado esto un terremoto familiar o evidentemente... ¿Cómo voy a decir esto? Claro. ¿No? O sea, esto y muchas veces, como no tienen capacidad de expresión verbal así, ver lo que decíamos, todas esas señales. Y en el colegio se nota mucho, toda la parte proyectiva de dibujos, ¿no? De juegos, ahí se nota, ¿no? Entonces, no hay que incluso forzarles a verbalizarlo, sino hay muchas formas de... Indicadores. ¿no? En los peritos hay muchas maneras de saber, ¿no? Y para mí es importante arroparles desde la no culpa, porque ellos o ellas se sienten muy culpables, ¿no? Esa parte de respeto y de cariño y de incondicionalidad. Mamá está aquí siempre, va a estar siempre para ti, entonces soy incondicional, te portes bien, te portes mal, siempre voy a estar contigo y no pasa nada, ¿no? Esta parte de recogerles emocionalmente es muy importante, porque si no se victimiza doblemente. Entonces el tener que declararlo muchas veces, el que no te crean, el que mamá o el que digan en la familia, pero ¿qué has dicho? Pero no puede ser, pero el tío no es así, pero ¿cómo has dicho? Esto todavía les hacen tener más dudas y sentirse más culpables, y todavía el efecto es el doble. Claro, se trata de minimizar, de hecho, legalmente este impacto tan duro que supone todo el proceso para un niño pequeño, en sí misma. Y se intenta que solo se haga una sola declaración y a partir de ahí pues todo sea grabado. Exacto. O no esté jamás en una sala de juicio. No hablamos de un menor, ¿verdad? Sí, lo ideal, y de hecho tenemos herramientas legales para hacer que eso se lleve a cabo de esta forma, es que el menor o la menor solo declare una vez y que no se vea obligado a declarar en el acto del juicio oral, porque eso es tremendamente traumático y supone revictimizar al menor o a la menor, y se le pueden crear secuelas de por vida. Entonces lo que se recomienda, y tenemos herramientas legislativas, la ley lo prevé, es primero la prueba anticipada, lo que comentábamos antes, de un peritaje psicológico por peritos especializados que determinen la credibilidad del testimonio. Ya tendríamos la prueba. Y luego tendríamos la prueba preconstituida, que sería la declaración de ese menor o esa menor, que se graba con medios audiovisuales, con un espejo unidireccional, en el que incluso se prevé que las preguntas al menor o a la menor se las planteen peritos especializados y no el juez, ni los abogados, ni el fiscal. Se grabe esa declaración y luego se reproduzca en el acto del juicio oral, sin obligar al menor o a la menor a enfrentarse a un juicio con todas sus formalidades, a esa revictimización y a volver a experimentar toda esta situación que, como he dicho, le crea secuelas probablemente de por vida. Solo podrían... Claro, porque de eso queremos hablar. Una persona que
no había sido consciente hasta edad pues adulta. ¿Cómo se puede abordar? Porque imagino no será fácil abordar, evidentemente cada persona es un mundo, pero ¿cómo se aborda desde un inicio un tratamiento psicológico con una persona que haya tenido un tipo de abuso en la infancia? Lo primero es que esa persona diga estoy mal y quiero ayuda, ¿no? Porque ese es el primer paso siempre difícil, ¿no? De reconocer que algo no está funcionando emocional o relacionalmente en mi vida y tener valor y decir, voy a ver qué me pasa, ¿no? Pero realmente hay que ir a especialistas porque es un tema que no solamente te está afectando por el daño que te produjo en ese momento, sino todas sus consecuencias, temas de autoestima, por ejemplo, ¿no? De quién soy y cuánto valgo cuando he sido sometida o sometido a este tipo de vejaciones, ¿no? ¿Cómo lo encajo ahora en mi vida? Entonces eso requiere esa valentía, ese coraje de decir necesito ayuda y luego necesita personas especializadas. De hecho, la ayuda psicológica puede ayudar a que esos efectos tan graves puedan ser pues mucho más a normalizar lo que ha ocurrido, que evidentemente siempre tendrá un impacto en la vida de cualquier persona que lo sufra, pero una ayuda psicológica temprana y bien adecuada a cada uno pues es fundamental, ¿no? En este caso. Sí, y es cuando la persona esté preparada. Hay veces que si se ha detectado desde la infancia, pues a esa niña hay que apoyarla en ese momento, y si se manifiesta o lo expresa o se da cuenta o lo puede ya expresar de mayor, se trabaja desde la terapia todos los efectos. El estrés postraumático dura años, muchos años, incluso a muchas personas toda la vida. Entonces es lo primero que hay que trabajar porque es lo más fuerte. No pueden dormir, tienen pesadillas recurrentes, ¿sabes? Tienen pensamientos invasivos. Sí. Son imágenes que te invaden continuamente. Es como el estrés postraumático de la guerra, ¿no? Después pues es muy igual porque se produce un rapto de neuronas en ese momento que se suele decir como shock, una congelación, y ahí para procesar todo eso es importante trabajarlo psicológicamente, ¿no? Paralelamente a ese trabajo se interviene en el autoconcepto, en la autoestima, en todas el trabajo relacional de la persona con el entorno, con las personas, ¿no? Porque ha sido fragmentada toda su yo, ha sido fragmentado, y toda su capacidad relacional, ¿no? Claro, por eso llama la atención, dada la gravedad de los efectos que tienen en la vida de las personas cuando sufren este tipo de abusos, cuando leemos en los periódicos o vemos en la prensa cómo a veces se llega a acuerdos con los fiscales, pues no llegar más adelante. A veces viene todo esto motivado pues por la necesidad de sacar al niño del entorno judicial, pero quizás se nos hace un poco, y valga la redundancia, que un abuso sexual continuado, aunque no haya habido agresión a una niña menor de edad de 6 años, que lo escuchábamos hace nada aquí, lo contábamos en Buenos Días Canarias, pues se quede con una multa de 2.000 euros. Sí. Claro, porque los efectos, y ya lo están contando pues claro, Lola y Juani, son brutales. Sí, Marta, los acuerdos, es decir, las conformidades, se llega a esas conformidades, como tú bien comentas, para evitar hacer pasar a la niña o al niño por ese juicio, y porque es una garantía de que obtenemos una sentencia condenatoria. Si vamos a juicio siempre tenemos la posibilidad de que se dicte una sentencia incluso más leve, podría ser. Y además, como te comento, si no se han tomado estas cautelas de grabar la declaración, de practicar esa prueba como una prueba preconstituida, tal y como la ley establece, pues estamos hablando de hacer enfrentarse a esa menor o a ese menor a un hecho traumático como es un juicio oral de estas características, en las que probablemente tenga que tener confrontación visual con el agresor y rememorar todo este tipo de experiencias. Evidentemente, en mi opinión, las penas por abusos y agresiones sexuales a menores deberían ampliarse, porque sería algo ejemplarizante y también incurriría en esa ampliación de la prescripción de los delitos. Pero es verdad que si te pones en la situación y es alguien de tu entorno, un menor de tu entorno, es tan brutal el efecto que tiene el procedimiento judicial en ese menor o en esa menor, que yo entiendo, como abogada, entiendo las conformidades, porque claro, porque a lo mejor se nos queda, cuando lo tenemos incluso que contar, pues siempre nos llama tantísimo la atención, y a lo mejor estamos viendo una medida que va en favor del menor, porque a lo mejor estamos hablando de un abuso, y en este caso no quiero decir nada que es menos grave, evidentemente siempre un abuso será menos que una agresión, pero el efecto en la vida psicológica de una persona puede ser devastador. Sin embargo, penalmente pues va a ser una pena mucho menor, pero llama la atención. Yo quería destacar que estamos hablando del menor, el menor está en una familia
Cuando hablamos de tratamiento estamos incluyendo, o deberíamos incluir siempre, a los adultos que se encargan de esa criatura. Aparte de la parte legal, que ahí yo no entro, no es solamente tratar a ese niño o esa niña, sino qué pautas hacemos y damos a esos padres, o si se ha quedado con la madre o el progenitor que sea, para que pueda salir adelante. Porque uno de los problemas que yo al menos he encontrado alguna vez en algún adulto que fue abusada, una mujer abusada en la infancia, es que su madre no la creyó. Claro. Y aunque ha ido mejorando en todos los otros aspectos, todo lo que comentaba Lola del yo, de la autoestima, lo que le queda es que su madre no la apoyó. Entonces, en todo este proceso tan complejo y con tantas aristas, el primer dilema moral es para el adulto: ¿creo o no creo a mi hijo o a mi hija? Y hay gente que duda, porque a lo mejor está diciendo que con quien ha mantenido esa situación violenta sexualmente hablando ha sido con su pareja. Claro. O con su abuelo, o con su tío, o con el mejor vecino del mundo que tenía enfrente y confiaban como... ¿Entiendes? Entonces, el tema de, por lo menos a mí me parece básico que ante la duda debe ir, creo yo, educativamente y emocionalmente hablando, hacia creer de entrada al niño o a la niña, y no al adulto, aunque con el adulto tú tengas una relación muy potente. Claro. Porque si no, tampoco el proceso terapéutico, después de la parte legal, la vida continúa. Yo sigo viviendo con esa madre que no creyó en mí, claro, o que según lo que se haya dicho le han pagado, pero ¿cómo me cuidan a mí? Claro. ¿Cómo me siento yo en este entorno, en la cotidianidad? Claro. Lola, ya para terminar, no sé si encontrar algo positivo en todo esto, en que se puede salir y con la ayuda adecuada de profesionales se puede tener una vida normal. Sí, se puede salir y se sale. Sí, hay que reconstruir todas esas piezas del puzzle que están rotas y poder aprender también, ¿no?, a resolver todos esos rencores que hay, porque es normal tenerlos, o sea, no sé, validar todas las emociones que tenga, porque son válidas, ¿no? Es normal que tengas todas esas emociones. Claro. Y poder resolverlas, porque no sirve el solo reconocer, darnos cuenta, escuchar, apoyar, ¿no?, sino resolver. Y se puede, de hecho, se trabaja para que se resuelva y emocionalmente ya estés limpia, que solemos decir, ¿no? Ya estoy limpia emocionalmente y puedo poder Nos quedamos con ese mensaje de Lola Urraca, que es psicóloga clínica. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan Inés, un placer. También es doctora en Psicología Educativa y sexóloga, y también Carmen Llanes, abogada, especialista además en atención a víctimas de violencia de género. Gracias a las tres por estar con nosotros. Buenos días. Gracias.